Buen día, mi nombre es Felisa Cat Ventura Ramírez, estudiante del segundo semestre del Técnico Universitario en Trabajo Social en la Universidad Rafael Andívar. El día de hoy realizaré lo que es una pequeña reflexión sobre la lectura del libro de la Fundamentación Filosófica del Trabajo Social, y pues con base en la lectura realizada me pude dar cuenta que nos decía que el trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, pero que tuvo una influencia en las diferentes corrientes filosóficas que la fundamentaron como una profesión, es decir, que tomó un sentido o una adopción de acción social, y porque el trabajo social posee también un sentido sociopolítico, que nos decía que era específico en su práctica. ¿Por qué? Porque puede asumirse de forma voluntaria, genuina o de forma idealista, o bien podría ser una práctica inducida, crítica o progresista. Esto dependía mucho de la claridad que se tenía sobre los fundamentos filosóficos. También nos decía que la filosofía se identificaba como la reflexión y la crítica sobre el conocimiento del mismo o de la existencia que se tenía de lo que existía en el mundo. Al importar los conocimientos teóricos y metodológicos de las disciplinas en el trabajo social, también me pude dar cuenta que tenía dos matrices epistemológicas, que era el positivismo y la dialéctica, que estas dos eran de forma explícita y era compleja, y que estaba presente en la concepción del sujeto, el objeto o la intervención que se quería realizar, muchas veces con la finalidad de generar acciones sociales o también para poder tener nuevas metodologías. Nos decía que el trabajo social tenía dos enfoques progresistas o dos influencias diferentes. Una que era la norteamericana, que era la que marcaba mucho lo de las corrientes idealistas, que en ella prevalecía mucho la caridad y el pragmatismo. Estas se enfocaban más en la adaptación de la persona en su medio, a comparación de la influencia sudamericana, que estaba marcada desde los años 70, y esta era la reconceptualización del lo dialéctico en el sujeto histórico y práctico y activo, es decir, más que buscaba la transformación social y la justicia. Estas corrientes filosóficas predominaban en la enseñanza y en la práctica del trabajo social. También nos hablaba del materialismo dialéctico y el idealismo, que nos decía que estas dos eran bastante importantes porque iban de la mano con el materialismo histórico y el positivismo, que eran pues variantes que funcionaban juntas. ¿Por qué? Porque el positivismo planteaba que era un conocimiento válido el que se observaba de la realidad, que era cuantitativo y era medible. Como el funcionalismo también, porque consideraba que los fenómenos o los problemas sociales, por decirlo así, eran disfuncionales dependiendo del sistema, lo que nos daba a nosotros un enfoque para poder restaurar ya sea la armonía o poder crear algo funcional. Eso era lo que yo le había entendido. También el marxismo y el materialismo. Estos dos iban también de la mano porque el marxismo se basaba en el materialismo histórico, porque reconocía la lucha de las clases y la verdadera transformación estructural que se logró con la transformación y la justicia. En este modo, también nos decía que el racionalismo era una de las fuentes de conocimiento que le daba priorización al sujeto antes que al objeto. Y también nos hablaba del empirismo, que nos decía que privilegiaba el objeto y ubicaba las causas de los conocimientos que teníamos a lo largo de nuestras experiencias. También nos decía que el pragmatismo era una variante también, porque nos decía que era lo que validaba lo que era práctico, útil y lo que podíamos aprovechar para formarnos de buena manera. También el humanismo, que era un fundamento del pragmatismo también, que se centraba en la naturaleza y los intereses del saber humano, y que pueden experimentarse como una forma en la que se le daba la atención necesaria sin dejar de vista como un derecho social. Nos decía también que el enfoque dialéctico resaltaba la relación del sujeto con el objeto. Esta impulsaba una práctica social, medidas que se tomaban como formas de metodologías de investigación y acción, y también nos decía que era una forma de buscar o de mejorar la praxis y tener una transformación con base a los conocimientos y la interpretación, de esta forma para tener una verdadera transformación social en las condiciones de la vida.
por último, pues también me puedo dar cuenta que decía que la actitud que nosotros teníamos debería de ser algo que nos influenciara bastante, porque decía que la actitud es más que sujeta a la práctica social y pues esta consolidaba el trabajo social como una disciplina científica. Muchas gracias.